Bueno, hoy día, que es el primer encuentro que tenemos en esto, pensábamos traer el tema del abuso sexual, que además de que es un tema en sí mismo muy relevante, lamentablemente sigue siendo muy relevante por la, la presencia que tiene. Pero además, justo en este último tiempo, aquí en Chile, ha sido un tema muy mediático a propósito de los abusos cometidos por un personaje muy poderoso y que ha tenido muchas repercusiones y que ha generado un movimiento muy grande en respuesta a la impunidad, a la inequidad en el acceso a la justicia, etcétera. O sea, tiene como muchas aristas que es muy grotesco, la verdad, como ha sido. Como paradigmático de los abusos de poder y de las Exacto. formas de Como, silenciar, avergonzar, descalificar las denuncias, exacto. culpabilizar a las víctimas. Y todo esto utilizando todas las plataformas, todo el acceso Mm. que tienen justamente porque se trata de personas poderosas, económicas, socialmente, políticamente, ocupan lugares donde pueden hacer uso sin ninguna restricción de estos espacios y con toda la difusión que esto significa, ¿no? Que es difícil hacerles contrapeso. Entonces, Antes de ir al valle de los movimientos, sí, es que pienso que debe haber gente que va a ver este capítulo después, ponte tú, o gente de otros países que no que saben no nada. sabe. ¿Podría dar algunos como detalles, como línea de tiempo, un poquito de... Te voy complementando. Que no lo sabemos de memoria, pero como para Sí, poner un contexto un no poco me lo más. sé de memoria, pero si no me equivoco, lo primero que surgió es que se informó que hubo una denuncia de parte de niñas que eran nietas del papá de un senador de este país, de un partido que se llama UDI, que es un partido de derecha, conservadora, y que es un partido que además se ha opuesto sistemáticamente a las leyes, por ejemplo, de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual, a las leyes en favor de la ESI, que es la educación sexual integral, que es un arma tremenda para dotar a las niñeces de herramientas para protegerse frente a posibles situaciones o amenazas de abuso. Eh, entonces, primero se sabe esta noticia y este senador sale inmediatamente en defensa de su padre y luego de que es, bueno, Teniendo todas las plataformas disponibles para hacerlo, además. exacto, y el acusado o denunciado no se va en prisión preventiva, que es lo que acordó como en primera instancia. Yo no sé ahí si esto es el tribunal, la fiscalía, no sé exactamente cómo se llaman esas instancias legales. Pero son instancias en las que mucha otra gente sí se va a arresto domiciliario, por ejemplo. Claro, pero él no se fue porque pagaron una fianza, Mm. una multa, no sé, Sí, de 150 millones, o sea, una cosa sí. tremenda. $160.000. Y entonces pasó este tiempo en su casa. Luego, cuando se hizo la resolución, nuevamente es beneficiario de privilegios porque la detención, en vez de hacerla en la cárcel común donde tendría que hacerla, es en el
hospital en la sección de mujeres. Con cama para él solo y baño privado. Y esto es otra cosa que se supo después. Y aparte de todas otras informaciones que ha habido de los intentos y los logros en términos de tráfico de influencia, desde el senador, moviendo todos los hilos posibles, con la Defensoría de la Niñez, con los mismos tribunales, y que además sabemos que en el nombramiento de los miembros de la Corte, los miembros del Senado participan. Entonces hay un interés ahí y bueno, que por todos los lados, como los hilos, las fuerzas en donde se puede ver la corrupción como una forma de ejercicio del poder de estas personas, ha sido muy evidente y realmente, y aquí hablo más como mujer, dan ganas de salir a quemarlo todo, porque el nivel de corrupción, de indolencia, de abuso, así tan evidente, como cada vez corriendo más los límites de todo, inaguantable. No sé qué palabras usar porque lo he hablado con muchas mujeres y a todas nos pasa lo mismo, como que ya no tenemos adjetivos para describir la sensación. Es más que impotencia, es más que frustración, es más que asco. No sé cómo es la suma de todo eso junto. Que además no se termina, o sea, como que es un abuso sobre otro abuso, muy, muy complejo en ese sentido. Sí. Y sabemos que, bueno, aclarar que no es un podcast de periodismo y que no nos hacemos, o sea, estamos poniendo un poco de contexto de esto, no lo decimos con toda la responsabilidad de lo que hemos leído en los medios, más bien, me imagino, bueno, tú y yo también. Por si hay algún error, digo, en algún detalle, es porque estamos dando un contexto y vamos a hablar no del caso Macaya, que este es el papá del senador, ni del senador, sino que vamos a usar un poco este caso bullado, menos mal, bullado es parte de lo que nos interesa hablar, para hablar de otras cosas también que nos interesan, ¿no? Como de la importancia que ha tenido, por ejemplo, los movimientos sociales, la gente saliendo a la calle, las mujeres saliendo, etcétera. Vamos a tomar eso como el principal foco, porque no nos queremos centrar en este caso, Macaya, ¿no? Sino que tomarlo como una forma de reflexionar un poco en torno a la importancia, la diferencia que puede llegar a ser los grandes actos de denuncia, de protesta y los pequeños y pequeñísimos, aparentemente pequeños, sí. Actos de resistencia, y hacer algunas distinciones, por ejemplo, también de dos conceptos, pero como tratar de hacerlo lo más como agarrable posible. Dan ganas de salir a quemarlo todo, dijiste, Caro. Y alguien podría estar diciendo, no es la forma. Entonces, es importante poder hablar y tomarnos este espacio para que no tiene ningún auspicio ni ningún compromiso institucional con nadie, y eso nos da una libertad de poder hablar lo que queramos, como queramos, de diferencias entre la violencia abusiva, el abuso, la violencia de resistencia, también de los conceptos se habla mucho de víctima o sobreviviente o persona que responde. Sería interesante poder conversar un poquito de estas distinciones, a ver si contribuyen algo. Pero yo quería partir o comenzar también recordando quizás como el hecho de que por lo menos en Chile el 80%, o
sea, 8 de cada 10, 80 de cada 100, por si no se sabe de porcentajes, de los abusos ocurre con gente conocida, adentro de las Mucha casas. de ella familiar, directamente. Exacto. Y muchas veces dentro de la institución de la familia, que también, no sé si nos va a dar podcast y vida para hablar de tantas cosas, pero que también está enmarcado en la institución familiar como una institución que muchas veces tiene este problema de, bueno, eso que se ha hablado en otros lugares o contextos como lealtades familiares o cuidar la familia o todo se queda en familia. Y que a veces, no siempre hay familias maravillosas, hay familias que son puro contexto de amor precioso y de cuidado, ternura. No es para hablar en contra de las familias que se cuidan y se quieren, pero los marcos, como las paredes que se ponen como familia, pareja, muchas veces, y por eso el 80% ocurren en estos contextos, contribuyen, ayudan al silenciamiento y a la culpabilización de las víctimas de abuso sexualizado o sexual. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas.